El Grupo Virgen de la Nube de la Parroquia San Bartolomé te invita a un concierto mariano el día sábado 21 de octubre, de 7 p.m. a 11 p.m., terminando con Hora Santa. Estará con nosotros el Reverendo Padre Rommel Peñafiel y en la música nos acompañarán la hermana Josefina Herrera, los hermanos Ninosca Estrella y Freddy Espinal. Por ti canto, por ti río. El hermano Jacobo Gómez. Cristo que se da, que viene a caminar. Y la hermana Marta Paguay. Iglesia San Bartolomé, 4415 George Street, Elmhurst, New York, 11373. Para más información, comunicarse con Carmen Calle al 347-542-6841. Inés Núñez, 347-301-0121. Te esperamos. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Saludos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo dándole un saludo muy especial a ustedes que nos siguen a través de MRC, a través de La Voz de María y a través también de Televida Santo Domingo. Vamos a comenzar este programa pidiendo tantas bendiciones para Dios y pidiendo al Espíritu Santo su sabiduría divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a hablar de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice una cosa muy, pero muy interesante. Dice: ¿qué abismo de sabiduría y de conocimiento es el de Dios? ¿Qué abismo, qué grandeza es la sabiduría y el conocimiento de Dios? Qué insondables son sus designios y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero a él para que él le devuelva? Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos, es el origen y guía y meta de todo cuanto hay en el universo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande es la sabiduría de Dios. Y Dios aplicó su sabiduría al crear el orden que nosotros conocemos en el universo. El orden, todo cuanto conocemos, lo estableció Dios. El orden de la naturaleza, el orden de los astros, el orden de la vida humana. Y uno se da cuenta entonces que perfecto es todo lo que viene de Dios. Qué perfecto es todo cuanto viene de Dios. Dios, todo lo que hizo, lo hizo bueno. Eso lo leemos
en el libro del Génesis. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Hasta Dios mismo dice, y hasta dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿cuál es el problemita? Lo que dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Dice, grandes y maravillosas son las obras de Dios, pero el ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. El orden de Dios, la perfección de lo creado, la sabiduría y la inteligencia de Dios solamente detectable a través de la luz del Espíritu Santo. Y cuando uno ve el orden de las cosas, uno dice, pero qué sabio es Dios. Pero el ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Ese es el problema del mundo de hoy. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Que el hombre que tiene mentalidad de mosquito frente a la sabiduría infinita de Dios, cree, y oigan bien, ahí es que está la brutalidad. ¿En dónde? En querer destruir el orden que Dios hizo para el hombre entonces hacer y crear su propio orden. Decirle a Dios, Dios, tú no supiste cómo hiciste las cosas. Nosotros sí sabemos. Un ejemplo de eso es el matrimonio. Oye, qué cosa más bella el matrimonio. Ese matrimonio que comienza en la primera boda que Dios hizo. Capítulo 1, 27 y siguiente del libro del Génesis. Dios bendijo a Adán y Eva. Y de ahí para allá fue que arrancó todo. Pero primeramente el matrimonio. Y el matrimonio es una cosa tan bella, tan hermosa, y dichoso y bienaventurado los que tenemos familia. Lo que hemos vivido en un hogar. Lo que nos formamos en un hogar como Dios manda, en un hogar cristiano. Pero entonces, ese matrimonio engrandecido por la presencia de Jesús en la Sagrada Familia. Ahí Dios engrandece el matrimonio de una manera impresionante, pero la brutalidad, oigan bien, el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. La ignorancia y la brutalidad y la necedad del mundo de hoy. El orden de Dios, vamos a quitarlo y a destruirlo y vamos a poner nuestro propio orden. ¿Y qué tenemos como fruto de esa mentalidad de mosquito del mundo de hoy? Que el mundo está boca abajo. Todos los problemas, todas las dificultades, todas las situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el hombre entonces desconoce el orden de Dios y el hombre no glorifica a Dios, entonces el hombre se convierte en un suicida, se suicida. El hombre cava su propia tumba. Antenoche estaba viendo la noticia de New York One Noticias. Aquí la gente desesperada, muchos activistas. ¿Por qué? Porque, oigan este dato, en los últimos meses, 10, 11 meses, han muerto más de 120,000 jóvenes. Más de 120,000 jóvenes de sobredosis con eso del fentanilo y yo no sé qué cosa. Bueno, y la cantidad de jóvenes que están muriendo y doctores con lágrimas en los ojos diciendo a los jóvenes que por favor no fumen más juca ni vapor, que eso humo está matando en cantidad, que la gente, usted lo ve bien y brinca para arriba como un pollo y ahí cae muerto, y cuando le hacen la autopsia el humo que lo ha desbaratado. Entonces esa sabiduría sin Dios es lo que es una necedad. Habíamos hecho un programa de esto, pero viendo esta reflexión que hace San Pablo, dice qué insondable es la sabiduría de Dios. Incluso dice San Pablo una cosa que se resume, el padre Jorge Loring lo resume, lo que dice San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, del versículo 15 para adelante, que dice San Pablo, quien viendo el orden que hay en el mundo y niega a Dios es un bruto. Si usted ve la naturaleza, el orden que hay en el universo, el orden de las cosas, la belleza y la perfección de lo creado, y usted niega que hay un Dios, entonces es un bruto. ¿Quién es bruto?
el que no sabe, ¿verdad? Que San Pablo mira a su alrededor y dice, wow, qué abismo de sabiduría, de inteligencia y conocimiento es el de Dios. San Pablo queda estupefacto al contemplar de manera teológica las realidades que le rodean, las realidades que nos hablan de Dios, ¿verdad? Recordemos esos cánticos de San Francisco de Asís, hermana luna, hermano sol, es decir, San Francisco de Asís los santos, extasiado, ¿verdad? Contemplando la grandeza de Dios. Toribio. Buenas noches, Toribio. Buenas noches, Padre, bendito sea. Toribio, buenas noches. ¿y cómo está usted? Que nos están viendo hoy, bendito sea Dios. ¿Y cómo usted se siente a través de la vida en Cristo? Es que yo me siento siempre bendecido. Hay dos cosas que yo pienso, bendito sea Dios. Una que nosotros, desde que llegó Dios a mi vida, yo soy un hombre alegre, un hombre bendecido, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero también hay otra cosa, y es que cuando usted me invita aquí al programa, que yo vengo a hablar de Dios, es que esto da una alegría increíble, bendito sea Dios el hablar de Dios. Por eso yo sé que el Padre vive bien, bendito sea el nombre santo del Señor. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo vivo bien. Porque usted lo que vive es hablando de Dios, bendito sea. Y el que vive hablando de Dios vive bien. Vive alegre, vive feliz, vive contento, bendito sea Dios. Una de las gracias más grandes que Dios nos regala a nosotros, Padre, usted no pasó por esa, pero yo sí, es que cuando nosotros nos desviamos de una manera tan qué sé yo, tan desconectada así, bendito sea el nombre del Señor, es cuando el Señor llega a nuestra vida. El Señor viene como a poner los sentidos en su sitio, bendito sea el nombre santo del Señor. Cuando andamos sin luz en la vida, como andaba yo, bendito sea el nombre santo del Señor, sin luz, sin ninguna sabiduría y sin nada, es como que de los 5 sentidos que Dios le da a uno se queda como con 2 y medio nada más, bendito sea el nombre santo del Señor. Y Dios viene como a poner orden en la vida de uno, a enseñarle otra vez el camino a uno, a enseñarle, bendito sea Dios, a través de su sabiduría, ¿verdad que sí? De su inteligencia. No, mi hijo, venga, que usted va, pero usted va despistado, usted va por donde no es, usted está caminando para atrás, bendito sea el nombre santo del Señor. Y llega el Señor a nuestra vida, bendito sea Dios, y como que pone un orden en nuestra vida. Después que llegó Dios a mi vida, bendito sea el nombre santo del Señor, yo soy otro hombre, bendito sea Dios, que cosa que yo ahora soy ¿cómo se puede decir? Sino todo el que llega a la iglesia, como que organiza su vida, reorganiza su vida. El Espíritu Santo, bendito sea Dios, con su sabiduría, bendito sea el nombre santo del Señor, como que viene a reorganizarnos a nosotros, a ponernos en el camino de la paz, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia, bendito sea el nombre santo del Señor. Y por eso nosotros, bendito sea Dios, cuando llegamos a la iglesia, cuando recibimos esa gracia de Dios, bendito sea Dios, llega una alegría grande a nuestros corazones, bendito sea el nombre santo del Señor. Llega una alegría grande a nuestra vida. Por eso es que ustedes ven que la gente va a un retiro en la iglesia, bendito sea Dios, y cuando la gente viene de esos retiros, viene ardiendo en fuego, como dicen los carismáticos, ardiendo en fuego, bendito sea el nombre santo del Señor, y es una sonrisa de oreja a oreja, bendito sea Dios, una alegría que nunca la habíamos disfrutado. ¿Pero por qué, Padre? Porque cuando uno camina, bendito sea Dios, de esa manera, en el camino correcto, y actúa de una manera correcta, bendito sea Dios, viene gozo y alegría a nuestra vida. Amén. Toribio, oiga, dice el Salmo 92, versículo 6, pues cuán grande, Señor, son tus obras, cuán grande, Señor, son tus obras, qué profundos son tus designios. El de corazón torpe
de nada sabe eso. El de corazón torpe, de eso nada sabe. Y el insensato, de eso nada entiende. El hombre tapado, que le falta la gracia de Dios, solamente se puede contemplar la belleza de Dios a través de un corazón de fe. ¿Verdad? Es que nosotros vivimos, Padre, en una oscuridad total cuando no conocemos de Dios. Amén. Cuando no conocemos de Dios, buscamos la felicidad donde no está, buscamos, bendito sea Dios, buscamos todo, bendito sea Dios, menos a Dios, bendito sea el nombre santo del Señor. Y hasta que no llega la luz de Cristo a nuestra vida, nosotros no podemos, bendito sea Dios, ver la vida del color que es, ver el mundo del color que es, ver nuestra familia, ver las bendiciones de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hogares, de nuestros hijos, bendito sea el nombre santo del Señor, porque cuando uno no tiene a Jesucristo, uno camina en una mentira total, Padre. Toribio, una oscuridad total. Y el mundo de hoy, Toribio, queriendo destruir el orden de las cosas que Dios ha creado, pensemos nosotros en el matrimonio. El matrimonio, el hombre, la mujer y los hijos, es una cosa hermosa, Toribio. Y cuando se quiere pintar hoy, no, eso vamos a destruir eso, vamos a poner nuestro propio orden. ¿Dónde llegamos así, de esa manera? Una de las cosas que están pasando hoy en día, que yo me pregunto, Padre, que yo me pregunto, es que en el Senado de los Estados Unidos, tú no ves casi una gente joven. Es muy difícil que ahí haya una gente joven. Bendito sea Dios. Ahí la mayoría de los senadores, en un 80 o un 90%, tienen más de 70 años. Inclusive muchos tienen más de 80, bendito sea el nombre santo del Señor. Y yo pienso que algunos hasta llegan casi a los 90. No, Toribio. El nombre del Señor. Pero el caso es, Padre. Ok, usted lo que dice que son todos viejos. Vamos a poner que son todos de más de 50 años. De más de 50 años. Ok. Pero el caso es, pero lo que a mí más me sorprende es que cómo es que el Senado puede aprobar la marihuana para que la marihuana sea legalizada en este país. ¿Cómo? ¿En qué mente cabe? Pero oiga lo que dice aquí. Oiga, ¿qué dice? Usted no yo, es que yo leo la cosa y usted no entiende. Y usted no. ¿Qué dice? Qué grandes y maravillosas son las obras de Dios. Qué profundos sus designios. El de corazón torpe, de eso nada sabe. Y el ignorante tampoco se da cuenta. Usted sabe. Ya usted entiende que es lo que lee. Amén. El hombre sin Dios. No, ahí es que está. Ahí es que está el hombre sin Dios es ciego, bendito sea. Porque oiga una cosa, oiga la realidad de aquí. Hay unos activistas, hay incluso gente buena. Yo no estoy criticando a esos activistas, ni mucho menos. Gente incluso que han perdido sus hijos. Los hijos se han hartado de droga, que se han bebido una partida de yo no sé qué cosa y se mueren buscando placer. Amén. Y esa gente, fruto del dolor, como un desahogo, queriendo como que los jóvenes, queriendo educar a los jóvenes, pero yo le voy a decir una cosa, a una gente harto de droga y de cocaína, ¿cómo tú lo educas de qué? Porque oiga qué tipo, decirle, miren, la droga buena es esta y la droga mala es esta. A una gente drogada usted le puede hablar de concientización. No. A gente harto de droga. No. Ahí es que está la cosa. No. Y entonces, Toribio, esa es la sabiduría, entre comillas, la sabiduría sin Dios. Es decir, promover las drogas. La sabiduría del hombre. Un niño no es ni hembra ni varón. Y en muchas escuelas públicas ya eso de que este baño es para hembra y este baño es para varón, no vamos a quitar eso porque tú no eres ni hembra ni varón. Explíqueme eso. Es decir, esos son los temas de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, de la posmodernidad, de cuántas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Toribio, todos los días nos vamos volviendo más brutos a nivel de sociedad. Y eso es la escuela, Padre, donde se supone que son los más inteligentes, porque son la gente que enseñan, bendito sea el nombre santo del Señor. Y entonces lo que pasó con esta droga,
así como usted está hablando, que allá frente a Jamaica, allí en el restaurante, los muchachos de ahí de la escuela Lane, bendito sea el nombre santo del Señor, cientos de muchachos, primero iban a una casita, yo tenía una casita allá afuera, y la desbaraté, bendito sea el nombre del Señor. Ellos se metían cientos de muchachos ahí, primero a hartarse de marihuana y de toda la clase de droga, bendito sea el nombre del Señor, porque una persona que prende un cigarrillo sintético, una persona que se ponga a jalar juca, una persona que se ponga a fumar marihuana, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Realmente sí, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el deseo de esa persona? Que necesita una nota. Necesita endrogarse, bendito sea Dios, en pocas palabras. Necesita no ser ellos mismos, bendito sea Dios, y ser otra cosa, bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces no me quedó otro camino que al final de la jornada yo llamé a la policía, pero vinieron los policías y le digo yo, mira, ¿qué yo voy a hacer con este negocio? Mira cómo está esto, y mira cómo está esto, y así la gente no quiere entrar aquí, y aquí lo que hay es marihuana en este negocio, y eso era un mal olor, una cosa increíble, que la gente no podía entrar al restaurante a desayunarse. Y entonces me vinieron la policía y me dijeron, Toribio, pero es que nosotros no podemos hacer nada. Digo, ¿cómo que usted no puede hacer nada si usted es la autoridad? Me dijo, no, porque que eso es legal. Amén. Eso es legal. Eso Mire, es legal. Oiga esto, Toribio. Cuando subían, usted sabe que fue en A la Luna en 1969. Amén. Y Aldrin se llamaba uno, y el otro, el más famoso de los que subían a la Luna, Neil Armstrong. Y cuando esa gente subieron, Toribio, al espacio, y desde el espacio se veía la Tierra como un globo, como lo que es, Neil Armstrong tenía su Biblia, lo llevaba en el transbordador espacial que iba para la Luna, llevaban una Biblia. Y cuando ese hombre vio desde el espacio, vio la Tierra, ese hombre se quedó estupefacto y sacó la Biblia y abrió la Biblia en el Salmo 8. Y el Salmo 8 dice, Señor dueño nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Dice, al ver los cielos que tú hiciste, la luna y las estrellas que has creado, pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él. Oiga ese salmo, qué cosa. Neil Armstrong leyó este salmo. Dice, al ver lo que el salmista escribiendo, dice, al ver las obras que tú hiciste, la luna y las estrellas que has creado, pregunto qué es el hombre, porque ¿para quién fue que el hombre hizo todo? ¿Para qué fue que Dios hizo todo? Para nosotros. Para nosotros. Y dice, nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él, para que te fijes en él. Dice, lo hiciste apenas inferior a los ángeles, apenas casi como un Dios lo hiciste. De gloria y esplendor lo coronaste, las obras de tus manos le entregaste, bajo sus pies ha puesto todo cuanto existe. ¿Qué quiere decir? Bajo sus pies ha puesto todo cuanto existe, que Dios le dio autoridad y poder sobre todo lo que Dios hizo. Es decir, miremos que Dios todo lo que hizo, lo hizo para nosotros. Dios hizo todo perfecto, Dios lo hizo todo bien, y todo lo puso en manos del hombre para que el hombre perfeccionase. Dios le dio la capacidad al hombre de que el hombre perfeccionara lo que él ya había creado. Y el hombre, en vez de perfeccionar lo que Dios ha creado, ha dañado todo lo que Dios ha creado. Y en lugar del hombre ser agradecido, porque fue Dios que hizo todo, de todo lo que somos y cuanto tenemos y todo lo que nos rodea, en lugar de glorificar a Dios por todo cuanto hizo a favor de nosotros, nosotros de bruto dándole palo a Dios para sacar a Dios de nuestras vidas, como hemos repetido tantas veces. Cuando, Toribio, se leía la Biblia, se rezaba en las escuelas, no había esta matanza. Y entonces hemos sacado a Dios de las escuelas y hemos llenado las escuelas ¿de qué? De pornografía, porque es una clase que dan pornográfica a muchachitos chiquitos. Y hemos llenado las escuelas de droga. Dígame usted, en eso consiste decir, es que
la necedad, la brutalidad del ser humano sin Dios hace que el ser humano actúe peor que un animal, peor que las bestias, ¿verdad? Porque cuando hablamos del ser humano sin Dios, que no es, el ser humano sin Dios es un animal, no, ofende a los animales. Porque vea, Toribio, en el mundo animal, un animal nunca viola a otro, amén, como existe en el mundo humano. Y un animal nunca aborta. Un animal nunca provoca la muerte de esos animalitos que están en su vientre. Amén. Es decir, el hombre sin Dios sobrepasa el límite del animal y va a ser como una bestia, como un demonio, ¿verdad? Como una cosa horrenda, una cosa terrible. El hombre, como dice Thomas Hobbes, se vuelve un lobo en contra del hombre. Mire la matanza, mire las guerras, mire la tanta violencia que hay en este país y en el mundo entero. Que cuando uno como dominicano, uno oye de matanza, uno cree que en los hogares, uno cree que eso solamente allá en República Dominicana. No. Pero eso es el mundo entero. Eso cundió la matanza en los hogares, la violencia, las divisiones. Es decir, el ser humano que se vuelve esclavo de un telefonito. Usted sabe que la cantidad de matrimonios disueltos, y todos los problemas en el matrimonio, ¿por dónde vienen? Vienen por los teléfonos. Por el teléfono. Y nosotros somos tan esclavos que yo prefiero llegar al infierno, destruir mi matrimonio, volverme un tecato, antes que deshacerme de un teléfono. Estamos amarrados, Toribio, por la Guardia Mon, como decimos allá en Santo Domingo. Estamos cogidos, ¿por qué? Porque al alejarnos de Dios nos agarramos de lo que sea. Usted ve la juventud siguiendo de que unos influencers y una cosa, y al final muchos influencers terminan deprimidos, suicidándose y cuantas cosas. Y entonces el mundo como que está boca arriba. Es que, Toribio, el mundo sin Dios, ¿qué es el mundo sin Dios? Un edificio en el aire que no se sostiene y se destruye, ¿verdad? Que no tiene esa parte. Nosotros, Padre, nosotros los cristianos, tenemos que orar mucho, bendito sea el nombre santo del Señor. Amén. Ajá. Amén, porque realmente yo voy a decir esto como que se sale del tema, pero que sale del tema y usted lo va a decir. Pero va ahí junto al tema. Vamos a ver. Al tema. Vamos a ver qué usted va a decir. Y es que el mundo no puede seguir así, Padre. Ajá. El mundo no puede seguir. ¿Qué usted percibe, Toribio? El mundo, que Dios, yo creo que algo va a pasar en la vida para Dios movernos a nosotros, para Dios despertarnos a nosotros, para el Señor, bendito sea el nombre santo del Señor, volver a nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero es que la vida hoy, bendito sea Dios, nosotros es como usted está hablando así de todo lo que nosotros estamos haciendo, y yo realmente me va como llenando el corazón esto de una tristeza, porque realmente nosotros no estamos hablando de algo ajeno, usted está hablando de una realidad. El mundo no puede seguir como está, porque yo pensando ahora, cuando usted habló de los animales, pero los hombres animales no se enamoran de los otros hombres. No. Los gatos machos no se enamoran de los otros gatos. Los perros no se enamoran de los otros perros. Bendito sea. Nada más se huelen y ya. El nombre santo. Nada más se huelen. Se huelen y ya. Bendito sea. Es decir, para ver siempre, varón. Pero es que nosotros vamos en un extremo que tú no puedes prender la televisión, tú no puedes ver la televisión, tú no puedes hacer nada ya en la vida, porque todo lo que tú haces está contaminado. Sí. Y nosotros, yo siempre hablaba con los tacitas, con esa gente. Los otros días están entrevistando a un hombre, a un senador ahí, un hombre estudiado. Y yo vine del campo y yo fui a la escuela 2 o 3 días, creo yo. Y vine del campo y yo nunca estudié, ni me formé, ni nada de eso, ni nada. Y entonces, bueno, yo veo que están entrevistando a este hombre y dice, pero ven acá, ¿por qué es que la delincuencia ha aumentado tanto entre los menores de edad, entre la edad de 14 a 18 a 20 años? Dice, no es lo que no hace falta es fondo a nosotros. Oye, él en vez de decir, después que legalizamos la droga,
La droga está acabando con los jóvenes, la marihuana. Cuando yo vi aquí, yo soy testigo de eso. En el año 2000 creo que fue, o 1999 o 98, vi el primer joven que se bajó los pantalones aquí abajo. Y yo digo, pero a la policía lo va a llamar la atención, este muchacho. No, la policía comenzó a reírse y la gente del Senado, lo que pone la ley, comenzaron a reírse de eso. Después vinieron los tatuajes, la gente llenándose de tatuajes, pero eso no existía aquí legalmente. No había tienda de tatuajes. Después pusieron una tienda en todas las esquinas y todo el mundo se llenó de tatuajes. Pues ahora también le legalizaron la marihuana y es un desorden lo que nosotros estamos provocando, padre. Y déjeme decirle una cosa a usted. Yo pienso, en mi manera de pensar, los jóvenes no tienen culpa de nada de esto. Porque los jóvenes ven por nuestros ojos, bendito sea Dios, por los ojos de los que realmente estamos más mayores, de lo que debiéramos saber un poco a través de nuestra vivencia, de lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero no, nosotros somos los que le ponemos la ley para que ellos se hundan, bendito sea Dios. ¿Por qué, Toribio? Porque no hay luz. Porque la luz es Jesucristo, es decir, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y si la luz desaparece, Toribio, en la oscuridad lo que hay es un caos. Toribio, recordamos, en estos días recordábamos a San Agustín y Santa Mónica. Y Santa Mónica y San Agustín son dos elementos muy actuales y tienen una enseñanza muy profunda para nosotros. Porque lo primero es que Santa Mónica tenía 3 hijos y entonces el más grande, que era Agustín, le salió travieso. Lo primero era que el papá, a Mónica la casaron, los papás de ella, y lo casaron con un hombre que era callejero, mujeriego, bebedor, violento, y ella aguantó ahí pidiéndole a Dios la conversión de su esposo. Eso era lo que ella pedía. Pues ella no lo dejó botado, padre, como hacen ahora. Ella dijo, esa es una cruz que Dios me puso para que yo lo ayude a salvar. Amén. Y aunque él era jodoncito, pero él veía el testimonio de esa mujer. Amén. Y aunque ella hablaba de la iglesia y toda esa cosa, pero él veía a esa mujer que hacía cosas buenas y él no se opuso a eso. De tal manera que él se arrepintió. Amén. Y se convirtió y murió santamente. Pero quedó ella con 3 hijos. Una hembra y 2 varones, y Agustín le dio agua de beber. ¿En qué sentido? Que Agustín era un traviesito que había heredado como esa genética, esa manera de ser del papá, callejero y mujeriego, y trascendido y lejos de Dios. Y Santa Mónica, el problema de San Agustín, de Agustín siendo joven, no era cuestión de dinero, porque era un muchacho estudiado, incluso llegó a ser profesor y se ganaba la vida, ¿verdad? Él tenía. Pero oiga, Toribio, lo que pasó. Que un día él se metió a una cosa rara ahí, de que unos maniqueos que decían que el mundo lo hizo el diablo. Y cuando llegó a su casa hablando de esa cosa, pues la mamá le cayó a palo y lo sacó. Amén. Lo sacó de su casa. En mi casa se respeta. Amén. Y otra cosa, Toribio, él se unió a una mujer, unión libre. Y dijo Mónica, aquí no. Lo botó de su casa también. Es decir, en mi casa no. Mi casa es un santuario. Mi casa es una iglesia. ¿Usted se acuerda, Toribio, que antes, cuando en una casa por allá por el Cibao, que los hijos se juntaban, esos hijos no podían dormir donde los papás, con esa mujer? Tú puedes dormir en mi casa, en la casa de los papás, cuando te cases por la iglesia. Cuando te cases por la iglesia. Eran tiempos en que la santidad era. Pero a Mónica, lo único que le importaba de su hijo era la salvación. Lo único que buscaba era, ¿qué? La salvación. A ella no le importaba de que, ay, que mi hijo está muy bien porque mi hijo estudió, mi hijo era inteligente. Estamos hablando de uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la iglesia en los 20 siglos. Wow. Más inteligente, brillante. Y si era inteligente, en la iglesia también era inteligentísimo, porque lo buscaban para dar clases, para esto, para enseñar lo otro, etcétera, etcétera.
Pero a Mónica no le llenaba el hecho de que su hijo fuera inteligente. Ay, mi hijo es inteligente. Tiene Mi una hijo buena sabe. posición. Tiene una dinero. buena... Sí. Mónica tampoco le llenaba que su hijo era doctor, es decir, en filosofía y que sabía tal cosa. Ella no le llenaba eso. No le llenaba tampoco que siendo ellos del norte del África, ellos viajaban. Y se iba para Roma el muchacho. Ay, mi hijo viaja. Amén. A mi hijo viaja. ¿Verdad? A ella no le llenaba eso. A ella le importaba la salvación de su hijo. Y un día, pues él sale para Roma, dice yo voy contigo. Oiga, la mamá le cayó atrás. La mamá no quería soltar el hijo. La mamá no quería que el hijo se le perdiera en el pecado. La mamá buscaba la salvación. Y por eso yo me voy contigo, yo no te dejo ir sola. Pero el muchacho loquito por deshacerse de la mamá. Y cuando están ahí en el muelle, donde se cogen los barcos, él sabiendo que un barco iba a salir para Roma, le dijo, mamá, vete a rezar allá a la iglesia un rato. Tú que eres tan católica y tan cristiana, vete a rezar y yo te espero aquí. Cuando Mónica se fue a rezar, pues compró el boleto del barco y se montó en el barco y se fue el barco. Y cuando ella llegó, ya el barco se había ido. Pero Mónica era fuerte. Mónica esperó el otro barco. Y él, sabiendo que la mamá lo iba a seguir, se desmontó en Roma, en el sur de Italia, y de ahí cogió para el norte, para Milán. Allá se fue ella, atrás de él. ¿Verdad? Ella no quería que su hijo se perdiera, ella quería ver a su hijo arrepentido y convertido. Allá, y ella ya usted sabe, allá veía un santo, un obispo, que se llamaba, que era obispo de Milán en ese tiempo, el obispo San Ambrosio. Y entonces Ambrosio era muy inteligente y muy sabio, y usted sabe que el sabio busca el sabio. Amén. Y entonces él, oyendo a este hombre predicar, no tanto él le interesaba el contenido de la prédica, sino la manera tan inteligente como se expresaba San Ambrosio. Y entonces, pues, él se fue acercando poquito a poquito. Y ahí estaba Mónica también. Y entonces Mónica, hablando con San Ambrosio, le dijo, ay, señor obispo, ay, este hijo mío tan travieso, tan pecador, chacho que me ha dado agua de beber, chacho tan trascendido y relambío, desobediente y rebelde. ¿Qué voy yo a hacer con ese muchacho? Ay, señor obispo, 30 años tengo yo rezando por él. Y San Ambrosio, que era un sabio, le dijo, es imposible que se condene un hijo de tantas lágrimas y de tanto sacrificio y tantas oraciones. Santo Dios. Es decir, las oraciones de la madre y los sacrificios por la conversión de sus hijos, eso llega a Dios. Eso llega. La mamá suya rezó por la conversión de su hijo. Jesús. Yo llegaba a mi casa siempre, el borracho, allí en República Dominicana, a las 4 o a las 5 de la mañana, y siempre mi mamá estaba en la sala, padre, durmiendo en el piso. A veces le encontraba de rodillas, a veces le encontraba durmiendo en el piso. El caso es que yo nunca encontraba a mi mamá durmiendo en su habitación y ni dándose la buena vida. Mi mamá siempre estaba en oración, en ayuno, bendito sea el nombre santo del Señor. Y eso tuvo mucho que ver, bendito sea Dios, con que yo hoy pueda decir que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. También pensaba yo ahora, cuando yo viví mucho, ustedes saben que yo viví mucho daño, viví muchos años en la droga, en el alcohol, y perdido en ese mundo ahí, bendito sea Dios, de tiniebla, de oscuridad, bendito sea el nombre santo del Señor. Después que Dios llegó a mi vida, bendito sea Dios, después que el Señor vino a mi vida a reorganizar la vida mía, bendito sea, a reorganizar los sentidos, bendito sea Dios, digo yo, bendito sea el nombre santo del Señor, es que yo me he dado cuenta de lo que pasó hace 30 y 40 años en mi vida, después que Dios llegó a mi vida, que yo digo, yo ahora puedo entender muchísimas cosas que pasaron en mi vida, bendito sea. Y usted se pregunta, ¿y cómo yo viví así? Es decir, el que vive en la ignorancia y en la oscuridad,
ni lo entiendo. Pero ahí es que estamos. Yo no veía nada. No veía nada. Toda esa cosa que yo entiendo ahora, que yo la veo ahora clarita, el Padre a veces se ríe de mí porque yo veo a Dios en todo lo que pasa en la vida. En todo lo que pasa en mi vida, en la vida del Padre, en la vida, yo veo a Dios de una vez, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero ¿por qué? Porque ahora yo puedo ver lo que yo no veía. Yo era ciego, bendito sea Dios, y ahora puedo ver. San Agustín también, después que se convirtió, se lamentaba del pasado y dice: tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva. Y oiga lo que le pasó a San Agustín, que un día, él siendo un joven, 17, 20 años por ahí, se enfermó. Y se enfermó de gravedad. Y entonces, él prometió, oiga lo que prometió él, que él iba a abandonar el mundo del pecado si se convertía. Si Dios lo sanaba. Si Dios lo sonaba. Amén. Dios Amén. me sana y yo me arrepiento. Y yo me convierto. Y entonces, cuando él se hizo instruir en medio de la enfermedad sí, ya, yo voy a dejar la vida de pecado, ya yo voy a coger el camino de Dios, el camino de la iglesia. Pero nada más hizo sanarse. Cuando se sanó, ¿qué pasó? Que se olvidó de Dios y de todo lo que aprendió en la catequesis. Ahí viene. Él se olvidó. Pero Toribio, pero usted no ha visto gente que en medio de una desgracia hacen promesa. Señor, yo te prometo que voy a ir 100 kilómetros de rodillas. Cosa imposible. Sí. Y yo he visto, a mí me han venido gente: ay, padre, una vez mi hijo estaba enfermo, o yo estaba en apuro, y yo hice tal promesa. Pero cuando me sané o salí de eso, se me olvidó. Y eso es muy peligroso. Pero eso no se puede. Pero no crea, padre, que tampoco es malo. Eso es bueno. Bueno. Si tú lo haces de corazón. Bueno, lo que estoy diciendo, usted prometió no cumplir. Pero bueno, oiga, en medio de esa situación, él en medio de la muriéndose se hizo instruir, pero que sanado de la enfermedad ya olvidó eso. Entonces, Santa Mónica, una vez Dios, a través de un sueño, Dios le dio una esperanza. Sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente que le decía: tu hijo volverá contigo. Enseguida, oiga lo que pasó. Enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que la mamá iba a abandonar la vida cristiana y la vida de fe y la vida de iglesia y se iba a volver un perdido como él. Y entonces él le dijo eso y le dice la mamá: no señor, no es así. En el sueño no me dijeron la mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Es decir, no eres tú que te va a ir para la perdición, es el muchacho que va a venir a la salvación. Ahí están las dos inteligencias, padre. Sí, ahí está la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Él, que era un hombre estudiado, sofisticado, súper inteligente. Quiso engatusar a la mamá con esa respuesta. Le dio una respuesta a la mamá que es absurda, bendito sea el nombre santo del Señor. Sin embargo, la mamá, con la sabiduría de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, le dijo a él realmente qué era lo que significaba el sueño. Sí, y entonces, oiga, Toribio, el muchacho loco puede deshacerse de la mamá. Vea, coge un barco y la deja rezando. Allá se le aparece ella. Deja Roma y se da para Milano. Pero allá está esa mamá, ¿verdad? Lo que es la mamá, ¿verdad? Una mamá juiciosa. Amén. Es decir, ¿cuál es la mamá juiciosa? Aquella sabe que lo más importante, o quizás lo único importante en la vida, es la salvación eterna. Es decir, que usted puede afanarse porque su hijo sea médico, sea doctor, sea abogado, que viaje el mundo entero, que tenga una casa de lujo, pero todo eso el día que se muere el muchacho se va a acabar. Amén. Y de ahí para allá. De ahí para allá, que entonces le preguntaba San Ignacio de Loyola
le preguntó a Ignacio, a San Javier, Francisco Javier. Ignacio de Loyola, un viejo ya maduro en la fe, le pregunta a Francisco Javier en la flor de su juventud, muchacho aparente, joven, buen mozo, con dinero, con el mundo por delante, le dijo, mi hijo, dígame una cosa, ¿qué usted piensa hacer en la vida? Yo voy a estudiar, y después a Dios graduarme, y después a Dios conseguir un trabajo, y después a Dios casarme, y después tener mi familia, y después, y llegó un momento que el muchacho se quedó así, porque lo que vio fue la muerte. Y entonces, hasta ahí, hasta la muerte, y de ahí para allá. Y entonces, Ignacio llevó a Francisco Javier a un proceso de reflexión, a hacerle saber que todos sus sueños e ideales que él tenía en la vida, con la muerte todo se acabaría. Terminaban todos. Entonces, la mamá juiciosa es aquella que por encima de las cosas materiales que puede ofrecer el mundo, vislumbra la muerte, el juicio final, el cielo y el infierno. Amén. Dice el padre Jorge Loring que él se ordenó sacerdote a los 33 años, a la edad de Cristo. Y él era ya un profesional cuando entró al seminario. Y entonces un día se puso a pensar en la muerte, en el juicio final, en las cosas de este mundo que se acaba. Y dijo, no, hay que ir más allá. Y murió el padre Loring, un santo. Entonces, Toribio, las oraciones, el sacrificio, las lágrimas, las mortificaciones de esa mamá de Mónica, ¿en qué concluyó? En la convención de En la conversión de Agustín, de ¿verdad? Agustín. Entonces, dice que una vez él tenía varios amigos que lo aconsejan y le dicen, que había un juego como de letras y entonces en ese juego le sale abra y lea, abra y lea, abra y lea 3 veces. Dice, adiós, pero algo me está mandando a decir. Él no recordaba haber oído nunca repetir esta frase en un juego y consideró aquello como un aviso de Dios y abrió el primer libro que encontró a mano, era la Santa Biblia, y allí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los romanos en el versículo 13 y leyó lo siguiente: portémonos no como quien está en tiniebla o en oscuridad, sino como quien obra en pleno día y en plena luz. Comportémonos con la manera más digna posible, nada de impureza, ni de vicio, exceso o de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y su concupiscencia. ¿Y eso qué pasó con él? Cuando él leyó eso, aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en esta frase que acababa de leer. Es decir, fue Dios mismo que le dio, Amén, que le habló ahí. Y que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad. Los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más. Entonces regresa a su tierra y allá había un obispo que tenía problemas para hablar y lo puso a él a predicar. Ese obispo se enamoró de la manera con que ese hombre, el Espíritu Santo hablaba de ese hombre. Amén. Los escritos de San Agustín, siglo IV, 1600 años tienen sus escritos. Amén. Y eso es una cosa impresionante. La ciudad de Dios de San Agustín y las confesiones. Las confesiones son el confesar, decir que... Y ese libro, aún estando vivo, se hizo muy popular y la gente lo leía mucho. Y decía él, la gente le gusta enterarse de los defectos del otro. Dice, pero si eso sirve para que el otro supere también su defecto, pues gloria a Dios. Decía, yo fui un gran pecador, pero como San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Un hombre sumamente humilde, un hombre sumamente sabio. Entonces, decía él, quejándose de la vida de pecado, y bueno, pero al final lo que usted dice, todo obra para bien a los que aman a Dios.
Bendito sea Dios. En el año 430, el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 años de ser fervoroso católico. Su fama de sabio y de santo y de amable pastor era inmensa. Los bárbaros atacaban la ciudad de Hipona para destruirla y él murió antes de que la ciudad cayera en manos de semejantes criminales. A quien le preguntaban si no sentía temor por la muerte, oigan bien, esta sí me gusta a mí. A quien le preguntaba a él, cuando él ya estaba muy enfermo, si no sentía temor de la muerte, oiga lo que le respondía a él. Yo quiero que se aprendan esta frase, que se aprendan esto. Quien ama a Jesucristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con él. Bendito sea Dios. La repito, Toribio. Repítela, por favor. Quien ama a Jesucristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con él. Bendito sea Dios. Lo mismo decía San Francisco. No lloren, gocen conmigo porque estoy contento. Pidió que escribieran su salmo preferido en gran carteles en las paredes de la habitación para irlo leyendo continuamente. Él en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos. Durante su enfermedad curó a un enfermo con solo tocarle sus manos sobre la cabeza. Y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos al orar el santo por ello. San Posidio, el obispo que lo acompañó en sus últimos días, escribió después su biografía. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logre descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. La paz y el gozo del cielo. Toribio, se acabó el tiempo. Wow, Dios mío. Y yo sí quería seguir hoy porque esto está bueno, Padre. No podemos seguir media hora más. No, usted sabe que para muchas madres incluso, oigan bien, cuando se usaba la droga aquí a gran escala, venían madres de Santo Domingo con sus hijos, a ayudarle a sus hijos a poner el negocio de droga. Sí. Y después llevaban a los hijos allá para que la mamá lo velara. Amén. Muchos padres hicieron palacios con el dinero que le mandaban de aquí, y esos palacios sirvieron para velar a sus hijos. Qué bruto es el hombre sin Dios, Toribio. Pidamos la sabiduría de Dios, reconocer a Dios en las cosas, y el orden perfecto del hombre es adherirse al plan de Dios. Por eso dice Jesucristo que Él es el camino, la verdad, la verdad y la vida. vida. Todos los proyectos que el hombre hace donde no está Dios es mentira, bendito sea. Y todo es un fracaso. Santo. Y todo es un fracaso. El hijo pródigo. Solamente los proyectos en Dios, Padre, terminan bien. Bendito sea el nombre santo del Señor. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, Toribio. Gracias. Adiós. Muchas gracias.